generación. Tú inspiras la lucha. Cultural en Bolivia presenta Evo Pueblo, líder de los humildes. Ya se siente la situación económica del país, fuga de divisas. La radio nos permite conversar con nuestro líder nacional, Evo Pueblo, líder de los humildes. Ambas chapacos, quechuas, aymaras, llegó la hora de ser poder. Nace un líder, la voz del pueblo, el que gobierne nuestra nación. La radio, cuna de la revolución democrática y cultural en Bolivia, presenta Evo Pueblo, líder de los humildes. Ya se siente la situación económica del país, fuga de divisas. La radio nos permite conversar con nuestro líder nacional, Evo Pueblo, líder de los humildes. Ambas chapacos. Y fuera de nuestro país, Ujatun apaigo y cachunari, tukuigan gunapaj kunan pagarimuipi, Huatijmanta Casanchis Kaiwakichipi, Evo Pueblo, líder de los humildes. Una vez más, con nuestro hermano Evo Morales, con quien vamos a dialogar, como siempre, reflexionar, hacer análisis de la coyuntura de nuestro país. Por tanto, le saludamos muy cordialmente. Hermano presidente, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Muy buenos días. Muchas gracias, hermano Ramiro y Manuela, Temasi, Walejya. Con calor aquí. Tamasi, Valeriacho Manachu. Vale, sumas Casay Caipi, data presidente. Y Manaya Wistovida Masi. Mana Chaygan. Mana Chaygan. Chegan vida, Cans. No, hermano Ramiro, por la broma. Gracias, presidente. Casi me atraso en la reunión, quiero aprovechar esta oportunidad. Puedo saludar a todas y a todos como siempre, pero desde hace una hora atrás estuvimos en reunión con el departamento de Potosí, como después Chuquisaca, revisando el control electoral. Anoche quiero informar a todos los militantes, simpatizantes, a todo el pueblo boliviano, en esta reunión ordinaria que tenemos con dirigentes departamentales del MAS y PCP, también dirigentes nacionales, incluido el compañero Gerardo García, revisar cómo estamos en la estructura del control electoral. Los mejores departamentos con 100% ya organizados, llenados las listas, Cochabamba y Tarija. Siempre algunos pequeños problemas, pero casi al 100%. Y la semana pasada estaba Oruro casi con 0. Y saludo al dirigente departamental del MAS de Oruro y todo el equipo de trabajo, ahora con 60%. Y que sigue trabajando. Y estuvimos atrasados con Potosí y Chuquisaca, y por eso la reunión que tuvimos ya esta madrugada, y siguen trabajando el equipo técnico, con la participación de los responsables nacionales para el control electoral, como también las departamentales, acompañados por los dirigentes departamentales, algunos gobernadores, algunos técnicos en especial. Y hermanas y hermanos de Bolivia, impresionante las marchas, concentraciones automáticas. Siento que ningún partido político que participa en estas elecciones tiene militantes que están con mucha claridad ideológica, programática, apoyando a sus candidatos. Y a los candidatos, candidatas, a los dirigentes responsables, compañeros alcaldes, alcaldesas, todas nuestras autoridades, todos nuestros dirigentes, no podemos defraudar a los militantes, a los simpatizantes, a los votantes, en no garantizar un buen control electoral. Decidimos dos cosas antes de la pandemia: cómo cuidar el voto y defender el voto. El cuidar el voto significa estar bien organizado, bien estructurado, como una telaraña nacional, departamental, responsable del control electoral, con todos los sistemas que acompañan,
tenemos expertos ya en los distintos departamentos, después viene provincial, llega también en temas de circunscripcional, ya municipal, distrital, y finalmente llega al delegado de base, nuestro delegado a la mesa de control. Y el objetivo, quiero decir, ¿y cómo sería el control? El cuidado. Que al día siguiente juntemos las 35.000 actas. Si bien por mediante el sistema técnicamente nos quieren hacer fraude, desde acá convocamos a la comunidad internacional. Felizmente están llegando veedores de Naciones Unidas, de la Unión Europea, gente de mucha confianza, hermanos de mucha confianza, de Parlasur, del país amigos, instituciones. Esta semana que se va, tuve reunión con Centro Carter, una institución muy respetada en temas de lucha democrática, personalidades, gente voluntaria, expertos se vienen a acompañarnos. Y nuestra responsabilidad es demostrar la estructura que tenemos como el movimiento político más grande de la historia de Bolivia. Hicimos una buena historia para Bolivia. Repito nuevamente, es el único movimiento político, algo único en el mundo, que los sectores más humildes, los más pobres, los más marginados, los más discriminados, nos hemos organizado en movimiento político. Y gracias a esa conciencia y gracias a esa lucha pacífica, democrática, pues demostramos que Bolivia tiene mucha esperanza, mucho futuro. Y por eso, se suma por eso, el hermano Lucho, el hermano David, están siendo primeros con humildad en esta lucha democrática. Esos militantes también se esfuerzan. ¿Acaso la concentración, acaso a la marcha van pagado? ¿No? Es todo esfuerzo, dejando su trabajo, aportando para sus pasajitos. A ellos no podemos defraudar y no es obligación, dirigentes nacionales, departamentales, candidatos, candidatas, todos garantizar el control electoral, que es con presencia estructurada, repito nuevamente, como en una telaraña. Estamos debatiendo, hermano Ramiro, que casi me atraso de esta entrevista. Repito nuevamente, compañeros, siguen trabajando. Una pequeña reflexión para el bien de nuestra querida nación. Muchas gracias, Ramiro. No, a usted, hermano presidente, está permanentemente trabajando, es incansable el hermano Evo Morales. Nos sorprende tanto empeño en el trabajo por nuestro país, porque finalmente es por Bolivia el trabajo que se viene desarrollando. Bueno, tata presidente, Hechuapi Palamoy, uno gat Hechuapi Kunanga Yayigusgai. Y digo esto porque Hechuapi Palaricunacán. Cochabamba ya está Hatun Zaimi Punchainimpi Casarga, pero no solamente Cochabamba está de aniversario este mes, está también Santa Cruz y Pando. De Pando normalmente nos olvidamos hasta los medios de comunicación, ¿no? Eso históricamente en razones que no se justifican, pero en los 14 años se ha hecho bastante por Pando también. Me gustaría, tata presidente, de repente hablar de estos tres departamentos, su saludo, por supuesto, la gente que nos escucha, los llactamasis de Cochabamba, nuestros hermanos Cambas en Santa Cruz y en el departamento de Pando. Hermano presidente. Este mes tiene 3 aniversarios departamentales: Cochabamba, Santa Cruz y Pando. Y Pando casualmente coincide el mismo 24 de septiembre. Así es. Generalmente más se festeja Santa Cruz que Pando. Yo había sugerido en Pando tal vez festejar el aniversario del departamento, el aniversario de Cobija. Eso estaba en debate, pero dejamos en manos del departamento de Pando porque, repito, antes del presidente de nuestra gestión, cada 24 de septiembre siempre en Santa Cruz y no en Pando. Decía el día del 14 de septiembre, o antes o después,
lamentablemente, Cochabamba pasa su fiesta de aniversario con obras paralizadas. Repito, la Rola Vía es paralizada el tren metropolitano, paralizado, por ejemplo, hospital de tercer nivel en Villa Tunari, paralizado también, me informan, me ratifican, el equipamiento del hospital de tercer nivel en Punata, estaba con presupuesto, paralizado también y lo más grave es Bulo Bulo, la Ulia, paralizado la planta hidroeléctrica Ibirizu, que tenía que generar como 500 megavatios, estaba en plena construcción, paralizada la termoeléctrica, ¿no? Pero Santa Cruz igual paralizado sus obras, como el camino, construcción del camino pavimentado San Ignacio de Velasco hacia San José de Chiquitos, una zona muy importante. Paralizado la industria de hierro, Mutún, en Puerto Suárez, con una inversión de más de 550 millones de dólares. El plan era, cuando se terminaba esta industria del hierro, ya no se iba a importar hierro para la construcción. Estaban preparados para exportar, ¿no? Así, camino hacia la Chiquitanía, pero también hacia Boyuibe y Espinos, una linda carretera paralizado. Entonces, ¿cómo se puede festejar aniversario del departamento con obras paralizadas? El Pando, ni qué decir, todo el camino de pavimentación, por primera vez nos lanzamos de Rure hasta Riberalta, de Riberalta, antes de llegar hacia el Sena, de Sena, Madre de Dios, rumbo hacia Cobija Pando, paralizado. Ya estaba con financiamiento por venir, kilómetro 19, hacia Extrema, que es la frontera con Perú, y tenía un lindo plan del Perú hacia Brasil, entrando en el Perú, de Extrema, pasando cerca a Cobija, llegando, subiendo hacia Puerto Rico y desviando Riberalta, de Riberalta a Guayaramedín. Iba a ser otro corredor bioceánico. Este proyecto paralizado. Y lo peor, en Pando me dicen, el 100% de obras donde el programa Bolivia Cambia, paralizado, ¿no? La instalación de agua potable en la ciudad de Cobija también paralizada. Y pregunto a algunos alcaldes, a algunas autoridades, ¿por qué están paralizados? El informe que da el gobierno nacional es que no hay recursos económicos, pero todos los proyectos estaban garantizados el financiamiento. Yo aprendí, Ramiro, y a toda la amable audiencia, diremos que esta obra cuesta $100,000. Una obra, $100,000 de estudio. Se adelanta el 20% y el 80% está en caja y banco, garantizado. A medida que va avanzando la empresa ejecutora, informe del fiscal, informe del supervisor sobre el avance de obra con planillas, se desembolsa, se termina. Aquí hay un problema de fondo. Los que tienen que desembolsar piden 15%, hasta 50%. Si algunas empresas están terminando avanzando, están pagando plata. No se puede entender eso, ¿no? Por eso están paralizadas. Sin embargo, dicen la política, no haya plata. Así pasaron los departamentos su aniversario y una situación económica muy preocupante, que si bien la ejecución de obras están paralizadas, no hay movimiento económico y eso afecta a la población.
Y sorpresivamente, esta semana escuché, lamento mucho no tengo ese documento, organismos internacionales afirman que este año 1 millón de bolivianas y bolivianos van a pasar a la extrema pobreza, o a la pobreza, perdón. De la clase media van a bajar a la pobreza. En nuestra gestión, 3 millones de bolivianos y bolivianos subieron de la pobreza a la clase media. En 10 meses se ha derrumbado, no por mal manejo económico de nuestra querida Bolivia. Repito nuevamente, estaba previsto el crecimiento económico del próximo año, o el año pasado, perdón, 4%, y terminó con 2%. Imagínense, tanto afecta los conflictos sociales, los conflictos políticos en este caso. Esto debe servir para una profunda reflexión. ¿Quién sabe cómo pensar mediante una reconciliación, lanzar nuestra economía para nuestra querida nación? Entiendo así, eso será la otra responsabilidad que tengamos que debatir después de elecciones. ¿Qué mejor antes de las elecciones? Pero creo que ahora está difícil, pero después de elecciones debemos debatir profundamente entre Estado, empresario, trabajadores, nuestros movimientos sociales. Es la estructura de un pueblo como Bolivia. En efecto, hermano presidente, intentaba buscar en una nota de prensa lo que usted dice, y en efecto dice, se va a generar en el periódico Página 12, hay un artículo de opinión donde dice millones de nuevos pobres en Bolivia. Lanzan algunos datos. Bolivia está en la cola de los países en América con menor porcentaje de su PIB dedicado a las políticas fiscales expansivas, apenas el 1%, mientras se prevé que la caída de su economía sea en el caso más optimista del 6%. Bolivia se habría generado algo más de 1 millón de nuevos pobres, y da una cifra de 1.059.672, y casi medio millón más si lo medimos por pobreza extrema, dice este dato al que hacía el hermano presidente referencia, en la situación que nos deja el gobierno de facto en la actualidad. Hermano presidente, queríamos empezar con ese tema, un poco haciendo referencia a los 3 departamentos, si quisiera complementar algo más sobre esos datos, pero también hacía usted referencia al tema de algunas empresas que están paralizadas, como es el tema de la planta de urea, por ejemplo. En materia programática productiva en nuestro país teníamos inmensos avances que hoy están paralizados, están totalmente en una situación incierta incluso, hermano presidente. Volvemos con usted, por favor. Sí, yo siento que tenemos problemas muy serios en la parte económica y en la parte productiva. Esa es una enorme preocupación. Problemática productiva pre y durante COVID-19. Algunos datos, por ejemplo, quisiera mencionarlos. Todos los factores mencionados en las próximas líneas están causando un problema gravísimo para la continuidad de la cadena productiva y en el corto plazo pone en riesgo la soberanía alimentaria. Escasea y sobreprecio de diésel afecta fundamentalmente al tema agropecuario. Además de eso, los precios elevados para importar urea, que tiene que ver con globuro justamente, agregando a casi el 40% de los agroquímicos que se financian en las casas comerciales no hay, y redujeron los créditos por falta de liquidez de los productores. Liquidez. Desde el octubre del año pasado se ha hecho casi imposible acceder a la banca privada debido a los conflictos políticos del país y debido al mal manejo de la crisis COVID-19. En los últimos 7 meses, el gobierno ejecutivo y legislativo, cada uno por su lado, ha intentado apoyar a los sectores más vulnerables por la crisis de COVID-19, pero
se han olvidado casi por completo del sector productivo. Se han dado iniciativas de créditos como los famosos Plan Salario, Plan Empleo, Crédito 123, entre otros, pero ni el 30% del sector productivo primario principalmente no ha podido acceder a dichos créditos. Esto debido a la rigidez, de la ley de bancos y la ASFI. Adicionalmente, el Ejecutivo, con la tarea de promulgación y reglamentación de la ley, que del diferimiento. Solo el sector primario y agroindustrial necesitan $2.500 millones para reactivar el sector y no sea un problema a corto plazo. ¿Qué sugerencias podríamos dar? Bueno, gracias también a la participación del sector productivo. Simplificar la ley de bancos a través de reducir las previsiones y provisiones de los bancos privados, incentivar a la banca privada a prestar más a los sectores deprimidos y compensarlos en una reducción de sus impuestos y alternativas viables, buscando puntos de equilibrio entre el Estado y a los privados. Yo decía en el momento, hay que empezar a trabajar conjuntamente. Hay que coordinar Estado y privados con los trabajadores. Por constitución somos de economía plural. En esta economía plural, el Estado encabeza la inversión acompañado por el sector privado. Y hay que retomar estas iniciativas. Por ejemplo, servicios básicos y juicios ejecutivos se dio un diferimiento al pago de los créditos a través de la ley 1204 y su modificación, pero no se hizo lo propio con los servicios básicos. Las empresas y cooperativas de servicios básicos están cortando sus servicios, afectando aún más la población vulnerable y el sector productivo, quedando muchas familias bolivianas sin agua, luz, telefonía, ya que las empresas o cooperativas están poniendo sus planes de pago de imposible cumplimiento por la falta de liquidez. Este es un problema grave que se está presentándose en Bolivia. En algún momento había comentado, habría que debatir seriamente cómo haya cierta flexibilidad en el pago de los servicios básicos. Muy importante, ese debe ser un debate profundo. Estado, privado, cooperativas que prestan servicio y los trabajadores. Juicios ejecutivos. No se buscó alternativas de conciliaciones entre privados previa a cualquier acción judicial en las relaciones privadas que están deteriorando con los inicios de una serie de procesos ejecutivos que han incrementado las dificultades para los agricultores pequeños, medianos y grandes, sector privado en general, poniendo en riesgo la cadena de pagos, causando iliquidez al sector y su capacidad de endeudamiento con las casas comerciales y el acceso a otros financiamientos. Al margen del sector agroindustrial, sigue convencido, para que no falte alimento, es importante un crédito para el pequeño productor con 0% de interés. En mi experiencia como pequeño productor, he sido pequeño productor bien trabajado 8 años, de 80 a 88, después ya nombraron como ejecutivo de la federación, ya poco a poco dejé, soy sincero. Pero el pequeño productor con la madre tierra va a salvar el hambre. Yo escuché a los organismos internacionales, dice, el hambre puede matar más que coronavirus. Y solo vamos a enfrentar el hambre
con un gobierno legítimo, legalmente electo con el pueblo y con experiencia en gestión pública. Sugerencias: modificar la ley 1204 y declarar una pausa y activar la vía conciliatoria como es en los procesos ordinarios, en todos los procesos ejecutivos, iniciando durante la cuarentena y post-confinamiento hasta enero de 2022. A lo que más me preocupa, compañeros, compañeras, abastecimiento de productos básicos para el sector productivo. Aquí hay grave problema con la urea y el diésel. La urea, escúcheme bien, el año pasado el precio de la urea oscilaba por los 320 a 380 dólares la tonelada. La tonelada. Ahora que se paralizaron la fábrica de urea en Bolo Bolo este año subió aproximadamente a 480 y 540 dólares la tonelada. Puesta en Santa Cruz es importación. Con mucha preocupación algunos empresarios productores me llaman. Antes, cuando nuestra urea estaba funcionando, repito nuevamente, era 320 a 380 la tonelada. Ahora con la importación, de 480 a 540 la tonelada. El Estado pierde, paralizando la urea en Bolo Bolo, pero también pierde el productor. Y ni qué decir sobre diésel. Sobreprecio. Diésel. Hace aproximadamente 60 días el diésel es escaso en las zonas productoras, campo y ciudad, generando especulación y sobreprecio. El diésel es el elemento primordial para el sector productivo y toda la cadena de escasez está generando grandes beneficios en la continuidad de la cosecha del maíz, soya, girasol. Nosotros ya teníamos un programa de biodiesel. El hermano Lucho lanzó en Santa Cruz este programa. Todo el año pasado, parte y este año paralizado. Nuestra política era reducir la importación, ¿no? Y no se hicieron. El grave problema aquí, compañeros, fuentes del gobierno actual dicen, esto se debe a que en marzo se debían firmar 5 contratos de abastecimiento diésel con diversas empresas, pero por presiones políticas de algún alto funcionario del gobierno del turno, se pararon dichos contratos en marzo. Información oficial que sale de ahí adentro. Esto fue una de las verdaderas causantes de la crisis de YPFB con su presidente. Al final, recién se firmaron 4 de los 5 contratos en junio, de marzo recién en junio, causando un desfase en la logística de carburante. De los 4 contratos firmados, 3 eran para el oriente del país y solo uno para el occidente. Además, el 5.º contrato, el más grande, aún no firmado, era solo para el occidente y el más grande. Esto obligó a que se redistribuya el diésel del oriente, zonas productoras, al occidente, para evitar el desabastecimiento en la sede de gobierno. Otro problema serio que se presenta. Viene posible desabastecimiento de gasolina por falta de inoperancia. Así podemos comentar. Yo saludo a compañeros productores por esta ayuda a memoria que me expresaron su preocupación y tengo la obligación de hacer conocer, ¿no? Si así está la parte productiva, pues ese trae crisis económica.
y nuevamente quiero ratificar. No sé si como candidatos, por lo menos yo diría como partidos legalmente reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Con Estado, con movimientos sociales y privados, urge una reunión de emergencia. Me atrevería a decir, Ramiro, después de las elecciones, tiene que ir como una reconciliación para el relanzamiento de nuestra economía. Si casi en 14 años hemos demostrado que Bolivia tiene mucho futuro, mucha esperanza. Repito nuevamente, sin cuenta del milenio, sin ATPDA, que son instrumentos de dominación, de agresión de la parte económica del imperio norteamericano, sin USAID y especialmente sin el Fondo Monetario Internacional, hemos demostrado que Bolivia no se muere, que lamento boliviano. Y ahora, ¿no?, con una crisis económica. Yo diría al pueblo boliviano, es cuestión de tiempo, pero también mucha conciencia, mucha paciencia para cómo trabajar por nuestra querida Bolivia. Entonces, me he sorprendido porque estaba ahí buscando datos cómo está en Bolivia y encontré este dato. Tuve que hablar con algunos compañeros, agricultores, agroindustriales. Fatal. Como pierde Estado, pierde productores. Cuando el Estado participa en la parte productiva, invirtiendo, ampliando el aparato productivo, todos ganamos. Hemos exportado más de 600.000 toneladas a Brasil desde el momento que instalamos la urea en Bulobulo. Tenemos un contrato para exportar cada año 350.000 toneladas, ingresos para Bolivia. Yo leí en los periódicos de Santa Cruz, en 2 meses creo, por Bulobulo hemos perdido como 60 o 70 millones de dólares. Están los datos de periódicos conservadores, ¿no? Y quiero aprovechar esta oportunidad. Los técnicos de estas nuestras industrias, de la planta separadora de líquido, de la planta de GNL, la urea, hagan seguimiento permanente. Seguimiento permanente. Tenemos mucha esperanza y confianza cómo retomar, ¿no?, que estas empresas nuevamente empiecen a generar, a producir, no solamente para el mercado interno, sino también para el mercado externo. Claro. Escuchándolo, hermano presidente, yo me ponía a pensar si estos sectores radicales de la oposición, la derecha, van a, en principio, querer hacer una reunión para salvar la economía. Sería bien después de las elecciones. Creo que les interesa nomás ganar las elecciones de algún modo, de cualquier modo. Y pensaba, no sé si coincide, mucha gente también decía, si tenemos esta situación a la vista y es solo cuestión de tiempo, una crisis terrible en la economía, y tal cual han hecho con el tema de la urea, el problema del diésel, creo que si la derecha se queda en el gobierno vamos a tener préstamos, entrará el FMI, entrarán otras entidades internacionales y tendremos colgada con deuda en extremo en nuestro país. Lo contrario sería, digamos, con un gobierno como el que hemos tenido hasta casi 14 años, con el movimiento al socialismo, con inversión propia, generación de recursos propios. Es decir, tenemos una situación entre manos el día 18, hermano presidente, realmente definitoria, ¿no?, para el futuro inmediato. Es decir, lo que se vendría sería algo realmente catastrófico y nos endeudaríamos mucho más si es que se queda a la derecha. No sé, este comentario, presidente. Mira, primero, antes de la pandemia, empezó la crisis económica. Y recordar nuevamente, en diciembre
un préstamo del Banco Central de Bolivia, es decir, de muchas reservas internacionales, 2.800 millones de bolivianos para sueldos y salarios. Y para orgullo, los militantes, de ex autoridades, del pueblo votante para el movimiento al socialismo, en los más de 13 años nunca nos hemos prestado ni un peso, ni un dólar para sueldos y salarios. En el primer mes ya un préstamo. Después de haber subido préstamos internos y externos, ¿no? Préstamo de los trabajadores, AFPs, a la banca privada. Pues como hubo fuga de divisas, ¿no? Pues gravísimo, así no se puede fácilmente resolver los problemas que se tienen. Yo siento que tiene que haber, después de las elecciones, una política de austeridad. Y digo a las nuevas generaciones, creo que tengo cierta autoridad, cierta moral y ética, valores para hablar de austeridad, porque cuando ganamos 2005 las elecciones, 2006 llegamos a administrar Evo Morales, presidente, de casi 40.000 bolivianos que era el sueldo del presidente, bajamos a 15.000 bolivianos. Y todos ganaron menos que Evo Morales. Con esa plata, de asambleístas, de ministros, viceministros, todo hemos puesto para ítems de educación especialmente, ¿no? Ahora nos informan, a ver, el gerente de Entel ganaba 30.000 bolivianos. Después del golpe a 100.000 bolivianos. 100.000 bolivianos. Así que ¿qué empresa va a soportar? Están debatiendo de dónde, cómo sacar bono para bono Juancito Pinto. A este paso no va a haber bonos ni rentas, ¿no? Y así está en todas las empresas. Estábamos revisando hace semanas pasadas para los trabajadores petroleros cuánto era su alimentación diaria. Y subieron, creo que con 200% del costo. Puta, qué lindo sería, pues, con compañeros petroleros en sus días de campo estén comiendo eso. Estén correctamente alimentados, pero no. Eso negociado, se va la plata. Eso es corrupción. Y lamento mucho, de parte del Ministerio Público no hay una investigación. Se acalla eso, ¿no? Una cosa es sentir por la patria, otra cosa es solamente llegar al gobierno y hacer plata. Esa es la profunda diferencia que tenemos con la derecha. Hermano Evo, usted tiene mucha autoridad para hacer este análisis, conoce muy bien de la economía de nuestro país. Personalmente me asustó los datos que nos da, la situación que se viene y bueno, un poquito saliéndome del guión que hemos preparado, que preparamos para estas entrevistas. No sé si le empujo a preguntarle algo, lo hago con mucha humildad, pero también con la preocupación. Decir, frente a esto que se viene, como usted dice, hermano Evo, esas políticas de austeridad, ¿en qué deberían traducirse? Si no, le pregunto para no hacer una mala comparación, pero ¿usted qué haría, hermano Evo, en esta situación tan preocupante que se viene? Ya hizo una explicación de lo que se hizo en el pasado, pero ahora seguro se viene una situación un poquito más compleja, ¿no? Presidente, ¿qué haría usted para enfrentar esta gravísima situación? Disculpe que le pregunte, saliéndome de guiones y todo, pero la verdad es muy preocupante lo que nos dice, hermano Evo. Lamentablemente el pueblo boliviano está afectado por dos pandemias. COVID-19, ¿no? Que incluso nos matan con virus, y el gobierno de falta nos matan de hambre, ¿no? Pero además de eso,
Esta pandemia paraliza el aparato productivo y el gobierno de facto también paraliza, como hace un momento mencionaba, paralizando la construcción de grandes obras. Dobles vías, por ejemplo, el tren, el Burbulo Montero paralizado, casi todas las obras paralizadas, industria de litio paralizado, petroquímico paralizado, así todas las obras paralizadas, pequeñas, medianas, grandes. Si están paralizados, entonces, ¿qué hacer? El pueblo sufre y todos deben compartir. Y ese es un poco, los que ganan mucho de bajarse. Estaba poniendo ejemplo de ese gerente que ganaba ya 100.000 bolivianos. También el sector privado. Que todos aportemos con esfuerzo, con sacrificio. Una excelente propuesta del compañero Lucho Arce. Impuesto a las fortunas, que aporten, que aportemos todos. No es que solamente los pobres van a sufrir producto de esta pandemia y la mala gestión pública en temas económicos. Entonces tienen que hacer un esfuerzo todos. Será por 1 año, 2 años, nos levantamos y mejoramos. Cuando llegamos al gobierno, como 8 años, 9 años, sin ningún incremento salarial. Al presidente, vicepresidente, ministros, asambleístas. Como hemos mejorado nuestra economía, merece, hay que aumentar hasta doble aguinaldo a los trabajadores, ¿no? Entonces hay que sentar las bases económicas para levantarse y después todos nos beneficiamos. Es una responsabilidad crear el momento económico. El Estado o el privado no vamos a garantizar salario al 100%, pero cuando hay momento económico, mira, la gente por iniciativa propia, micro, pequeñas empresas, sus negocios, restaurantes, hay tantas formas de hacer economía cuando hay momento económico. Y para que haya momento económico es inyectar nuevos recursos económicos, con planes, con programas, y ahí tienen que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Especialmente autoridades electas, acompañar al pueblo con políticas de austeridad. Sería tan importante, ¿no? Repito nuevamente que hay unos hacemos política para hacer patria y no hacemos política para hacer plata, ¿no? Ahora que no está el presidente, me toca hacer plata, pero trabajando en el Chaco. Y de verdad, espero que nuestra alcaldesa de Sinoate estén cuidando mi Chaquito para hacer business de Tambají. Me va a dedicar, somos trabajadores. Yo solo quiero decirles, compañeros, para que sepan las nuevas generaciones, antes del 21 de los 60 era más arrocero que cocalero. Con arroz me compraba motosierras porque entré al Chaco con hacha y machete. Después ya una motosierra, ya tenía 3 motosierras, ya para sacar por río me arroz, plátano de freír para mandar a Santa Cruz. Motor fuera de borda, 2 motores fuera de borda. Ya estaba mejorando mi economía, me compré una motito para pasear en Cochabamba. Y ahí viene la dirección sindical. Ya dejé la dirección. Mi Chaco, una noche no dormí, porque me han propuesto ser ejecutivo. ¿Acepto o no acepto? Si acepto, iba a dejar el Chaco. El Chaco se está, por supuesto, pero uno acepta para dedicar el 100% de su tiempo, ¿no? Mis compañeros del Sindicato San Francisco, Sindicato Murillo, del Central 2 de Agosto, ahora Nuevo Chapare, 1 de abril, me conocen muy bien cómo trabajamos, cómo el trabajador, para conocer cierta economía familiar, personal, y ahora volver al Chapare, ¿no? Trabajar y hacer platita. Es una tarea. Cuando uno trabaja, se gana, especialmente en las zonas orientales, porque todo el año se produce. En altiplano, sea helada, sea granizada, sea sequía, olvídate, no hay comida. Hemos vivido. Por esas razones, saben los compañeros, por esas razones del occidente nos vamos al oriente para mejorar la situación económica. Todas las zonas llamadas
mal llamadas zonas colonizadas o colonizadores o colonizadas, son la síntesis de la pobreza de Bolivia. Frente a la ausencia del Estado en el altiplano boliviano, buscar en el oriente boliviano mejorar la situación a nuestra suerte. Y nunca había presencia del Estado. Ahora hay presencia del Estado, había presencia del Estado y tiene que haber presencia del Estado, ¿no? Para cómo mejorar la situación económica de las familias. Así es, hermano presidente. Personalmente me ha dejado muy preocupado. Imagino que quienes nos escuchan también están. Tenemos la esperanza de que el día 18 realmente nuestro voto sea en ese pensamiento de mejorar nuestro país, porque creo que el otro camino no funciona, funcionará para deudas y demás, pero la gente más empobrecida, la gente que no tiene, la gente que ahora está sin trabajo será la que va a sentir mucho, y eso ya hemos pasado en el pasado, el año 80, 83, que terrible era nuestro país cuando 100 bolivianos o 1000 bolivianos no valían más que 10 bolivianos, es decir, 10 panes para comprar cuando teníamos sueldos en bastones de la mina, me acuerdo cómo bajaban. Fue terrible, hermano presidente, mucha gente se fue al exterior debido a esta situación que hemos pasado entre los años 80 y 90. Y uno se pregunta, volver a esas cosas, no sé, no creo, después que hemos tenido 14 años de mucha pujanza, Bolivia, uno dice, pucha, no. Presidente, encima se vienen casos de corrupción en este gobierno de facto. Corrupción aquí, corrupción allá, es el pan del día. Y una capitana hizo una denuncia muy fuerte que tiene que ver con materia de corrupción y manipulación de la justicia. Hermano Evo, si podemos entrar a ese tema, por favor. Desde hace 2 o 3 semanas ya escuchamos comentarios, alguna información no muy pública, que había algunas denuncias muy graves sobre la persecución política. Y ya esta semana, la Policía Anticorrupción denuncia el caso más grande de persecución política y manipulación de la justicia en Bolivia. A mí me ha sorprendido. Escuchamos en el medio de comunicación y pedí finalmente cuál es esa información. Y tengo un pequeño resumen. Es gravísimo, ¿no? A ver. Se descubre el armado de casos policiales contra ex autoridades, también dirigentes sindicales hasta candidatos. La jefa anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha contra la Corrupción de La Paz, capitán Silvia Sandoval Peredo, ha denunciado el caso de persecución política y manipulación de justicia más grande desde la época de las dictaduras de Bolivia. El 23 de septiembre se han hecho públicas 3 denuncias de la capitana Sandoval, 2 dirigidos al subcomandante de la policía, general Ronald Suárez Valderrama, quien renunció al cargo la semana pasada. Y la tercera denuncia dirigida al ministro de Gobierno Arturo Murillo. Las denuncias ponen en conocimiento que en al menos 11 casos se habrían cometido hechos irregulares, ilegales, por órdenes del general Iván Rojas del Carpio, director nacional de la FELCC. Las denuncias prescriben o describen detenciones ilegales, allanamientos a domicilios ilegales, citaciones y operaciones ilegales, corrupción, uso indebido de influencias, acoso, persecución, cambio de personal policial que no cumple con sus instrucciones ilegales. Gravísimo. Estos delitos fueron ejecutados por el coronel Iván Rojas,
en coordinación con el Ministerio de Gobierno Arturo Murillo y el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cosillo, quienes se encargan de subsanar errores procedimentales. La capitana Sandoval se rehusó a cumplir actos ilegales, por lo cual está siendo víctima de acoso y persecución. Pido a las autoridades, defensores de los derechos humanos, Defensoría del Pueblo, defensores de personas dignas, mujeres como esta capitán, pido a los organismos internacionales proteger la vida de esta capitán que dignifica a la mujer, que dignifica a la policía, con su verdad, con su honestidad. Estos informes han sido presentados hace un mes al Comando General de la Policía y al ministro de Gobierno Arturo Murillo, y a la fecha no hay respuesta. Caso por caso, caso Banco Central de Bolivia. Durante la declaración de la expresidenta del Banco Central de Bolivia, del señor Pablo Ramos, de 83 años, sufrió una descompensación y el fiscal decidió suspender la audiencia. Pero el coronel Iván Rojas exigió a los policías investigadores que presionen al fiscal para que se lo aprendiera sin considerar su estado de salud. Mi respeto, mi admiración al licenciado Pablo Ramos. Yo conocí el año 1986 en una huelga de hambre, que estaba en una huelga de hambre con Lechín, la Central Boliviana, la Confederación Sindical Única. Y esa huelga de hambre, licenciado Pablo Ramos vino a explicarnos el 21060. Me he sorprendido. El 21060, qué consecuencia económica iba a traer. Caso Luis Arce. 28 de enero de 2020, se cita a Luis Arce Catacora en calidad de denunciado sin conocimiento de los investigadores designados al caso, por instrucción del coronel Rojas. Un policía del aeropuerto realizó la citación. La citación fue suspendida posteriormente. El coronel Iván Rojas del Carpio presiona y acosa al personal policial a cometer procedimientos indebidos e ilegales. Instruye el allanamientos de casa de la madre del señor Carlos Romero Bonifaz, quien no estaba involucrada ni para parte del proceso en el caso. Fundió sin orden policial ni fiscal. Caso Carlos Romero. El 18 de enero de 2020, el coronel Iván Rojas ordena el allanamiento y precintado del domicilio del Carlos Romero Bonifaz, sin orden judicial, menos sin presencia del fiscal. El coronel Iván Rojas del Carpio ordena la aprehensión de la abogada Mónica Ramírez, abogada de Carlos Romero, sin orden judicial, ni menos sin presencia del fiscal. Al ser un caso o al ser un acto totalmente ilícito e irregular, el investigador del caso se negó y fue víctima de acoso y de traslado al departamento de Pando. El coronel Iván Rojas instruía órdenes ilegales, pero jamás asumía responsabilidades, así como jamás firmaba ningún acto. Caso Neurona, hermana Marianela Paco. El coronel Iván Rojas del Carpio ordena a la Comisión de Investigadores Policiales
una ampliación de investigación en contra de la exministra de Comunicación, María Elena Paco. El justificativo es que él tenía un compromiso personal para realizar la ampliación. Ante la negativa de la Comisión de Investigadores Policiales por no existir indicios, amenazó e instigó a los policías con procesos penales en su contra. Dijo textual: aquí se hace lo que yo mando. Ustedes no tienen por qué contradecirme. Las cosas que ordeno, ustedes solo cumplen. Y yo me arreglo con el fiscal departamental, dándonos a conocer que tenía una relación directa con el fiscal del distrito William Alave, con quien presumió arreglaría los defectos de procedimientos en las que incurriría el coronel Iván Rojas y otras investigaciones. Caso Notaria La Paz Juan Ramón Quintana. El coronel Rojas ordena la ampliación de investigación por nuevos delitos a la señora Florencia Tonconi Mamani y Marcela Javier Torres Marea, esta vez por legitimación de ganancias ilícitas, dentro del caso La Paz 2000713, porque se encontraron documentos de poderes del señor Juan Ramón Quintana y ex autoridades. No existen pruebas para este caso. Se cambia y despide sin causal a los investigadores policiales. Caso ATV, PAT, Marcelo Hurtado. Actos ilícitos cometidos por el coronel Iván Rojas del Carpio. Se cambia a los investigadores del caso sin justificativo. Se cambia de destino al departamento de Beni a un teniente Jara. Se devuelve del cargo como jefe de la división del CC al coronel Miguel Ocampo y asume se autodesigna el cargo del coronel Iván Rojas del Carpio, cumpliendo una dualidad de funciones como director nacional de la FELCC y jefe de facto del CC, y designa el caso a los tenientes Rodrigo Pinedo Javier y el subteniente Eddie Rojas Alcón. Este último es presuntamente pariente suyo. Dispone que no rinda informes a los responsables de la División de Anticorrupción como conducto regular al Ministerio Público. Se falsifican firmas de investigadores, actos denunciados, pero encubiertos por Rojas. La esposa del coronel Rojas, Carla Rocío de la Torre, trabajaba para el señor Marcelo Hurtado, quien fue aprehendido, pero por la relación con la esposa del coronel Rojas, la jueza Milenka Gutiérrez le dio libertad pura y simple. Sancionó y apartó de manera inmediata de la comisión de investigadores al teniente Brian Aguilera Bustamante por cumplir con la orden de aprehensión de Marcelo Hurtado. Los investigadores recibieron amenazas de muerte de la esposa del coronel Rojas. Iván Rojas utilizó su cargo como director de la FELCC para evitar cualquier acto investigativo en contra de sí mismo y su esposa, controlando las investigaciones al punto de paralizarlas. Caso Simón Choqui. No se realizaron las citaciones correspondientes por instrucción en negativa
del coronel Iván Rojas del Carpio, quien actuaría en coordinación con el denunciado. Caso Entel. A pesar de que ya existía una comisión de investigación, el coronel Iván Rojas consigue una orden ilegal de allanamiento paralelo a los domicilios del señor Oscar Coca Antesana en La Paz y en Cochabamba. Por orden del coronel Iván Rojas del Carpio, la comisión de investigación del teniente Aguilera y el subteniente Guaquira fueron cambiados de destino, dada la presión ejercida a través de los administrativos ordenados por el coronel Rojas. Los cuadernos de investigación fueron entregados a la comisión de fiscales por el subteniente Manuel Guaquira, acto que fue duramente sancionado con la intención de proceso en contra de la comisión de investigación. Caso Capitán Sandoval, acoso y persecución. La Capitán Sandoval es quien realiza las denuncias de cumplimiento en sus funciones. Fue agredida, acosada y amenazada por el coronel Iván Rojas y su personal más cercano por rehusarse a cometer actos delictivos. Desde que denunció irregularidades en el caso ATV y en el caso la esposa del coronel Rojas tenía relación con Marcelo Hurtado y dio origen al informe de investigación elaborado por la Unidad de Investigadores Financieras, UIF, y presentado ante la Fiscalía Departamental de La Paz por la comisión de los delitos de legitimación de ganancias. Se inició una sistemática persecución y acoso contra la capitana. Han atentado contra su vida, cortado los cables de los frenos de su motocicleta. Ha recibido advertencias y amenazas que fueron llegadas a través de otros oficiales de su dependencia, en el sentido de que si ella seguía con su denuncia, se destruía de su muerte. Estas amenazas las realizaba Rojas a través de oficiales y jefes de confianza del Departamento Especializado de Lucha contra la Corrupción, o denominado también como la Unidad Anticorrupción. Amedrentan su seguridad y su domicilio con vehículos y personas sospechosos que deambulan por su domicilio. Caso Tribunal Departamental Electoral. El ex fiscal Ronald Chávez Navarro y el ex fiscal Mónica de la Riva fueron favorecimiento del señor Sergio Martínez Beltrán, esposo de la ex fiscal Mónica de la Riva. Por tal motivo, se inició un proceso en contra del ex fiscal Ronald Chávez, quien declaró en su defensa que el accionar dentro del proceso que motivó su aprehensión era consentida y de conocimiento del coronel Iván Rojas, director nacional de la FELCC, quien a su vez diría a los investigadores y coordinaba de manera directa con este fiscal. He pedido este pequeño resumen porque esta semana estalló en los distintos medios de comunicación. Me ha sorprendido y tengo información. Hay otros tantos más que por decisiones políticas, contra nuestras autoridades del proceso de cambio, contra dirigentes sindicales, ¿no? Bajo instrucciones, amenazas, que algunos han sido públicos. Si el fiscal, si el fiscalía, el Ministerio Público no procese, ya amenazando sacarlo. A veces el Ministerio de Justicia, a veces la Contraloría o la Procuraduría, a veces los ministros directamente
Eso es persecución. Eso es una amenaza al pueblo. Es el terrorismo de Estado en sí. Quiero decirles al pueblo boliviano que tal vez para muchos es extraño, pero estamos viviendo en dictadura. Parece peor que en tiempos de las dictaduras militares. El ministro Luis Arce, ¿no?, del ministro de Interior de García Mesa decía, ¿no?, que amenazaba, anden con Biblia bajo el brazo, algo así, ¿no? Confinamientos, asilos, muertos, y tratan de usar la justicia. Hemos escuchado permanentemente, algunos jueces, algunos fiscales obraron legalmente, y esos detenidos sorpresivamente. Tantos casos. Saludamos, admiramos a jueces fiscales que obran legalmente. Como presidente yo tenía tantas reuniones con exautoridades de la orden judicial, también con actores de autoridades, y me he pedido, saben ellos, ninguno pueden decirme que he pedido que me ayuden y tomen decisiones políticas, nunca, jamás. Siempre dije, decidan jurídicamente, técnica jurídicamente. Y mi reclamo era que no haya retardación de justicia, ¿no? Y ese es el gran problema que tenemos. El nuevo Código Penal, estamos avanzando para cómo bajar los procedimientos para que haya una buena justicia, pero se nos paró. Entiendo perfectamente, pero algunos sectores sociales ahora arrepentidos, como los mineros, transportistas, estaba bien el código. ¿Quién nuestra habría sido no socializar oportunamente, no, y que el pueblo defienda? Eso ha sido el problema que hemos tenido en la aprobación y después suspensión del nuevo Código Penal, ¿no? Entonces, me ha sorprendido. Repito, yo pedí a algunos compañeros que nos ayuden a resumir. Y hay tantas cosas más todavía. Esperamos que sigan haciendo llegar técnicos especialistas que buscan justicia, ¿no? Ya son pues organismos internacionales condenando al gobierno de facto por tanta represalia, por tanta persecución política, desde CIDH, Naciones Unidas. No veo ni un país, ni una institución o organismo internacional reconocen y defienden este gobierno. Todos son cuestionamientos. Hasta los medios de comunicación de Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso del fraude. Sería, Ramiro, comentar, ver estos temas, un poco a manera de orientación, a manera también de orientación y reflexión del pueblo boliviano. Entonces, mientras nos ibas relatando esos casos, el hermano presidente, intenté averiguar un poco más quién es este señor, el coronel Iván Rojas del Carpio, que es director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en la Policía Boliviana. Tiene un amplio formación académica además, pues se la sabe de todo, pues, se la sabe de toda. Es de la Academia de Ciencias Policiales, estudió en la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile, es licenciado en Administración Superior de Seguridad Pública. En la Universidad Mayor de San Andrés es abogado. En la Universidad Militar Mariscal Bernardino Bilbao Rioja, magíster en Seguridad, Defensa y Desarrollo. En la Universidad Policial Mariscal Antonio José de Sucre, licenciado en Ciencias Policiales. En la Universidad Policial Mariscal Antonio José de Sucre, magíster en Ciencias Policiales y Criminalística. Es parte de lo que es el coronel, de quien nos daba estos casos, el hermano Evo Morales, claro, manejando tantos casos en los que se tiene claramente corrupción y manejo de la justicia.
Con toda seguridad conoceremos algo más porque este tema viene de a poco, pero viene agrandándose este nuevo caso que involucra a este personaje. Hermano presidente, estos actos de acoso, persecución contra dirigentes políticos que tienen que ver directamente en el movimiento al socialismo, ataques más ataques y este último un intento desde antes ya de proscripción al movimiento al socialismo, se ha conocido en estos días de la aceptación de un proceso en la Fiscalía Departamental de La Paz y alguna senadora por ahí, como es Carmen Eva González, creo dice, esperemos que hasta el 5 de octubre ya se proscriba, se anule al MAS. Cuando estamos a muy poco de las elecciones generales y en esta situación en la que está nuestro país, cuando necesitamos los bolivianos ingresar a una etapa de unidad para lograr llevar adelante la situación económica del país. Pero esos intentos siguen, la derecha continúa intentando anular al MAS. ¿Cómo ve todo este tema, hermano Evo? Nuevamente recordar lo que dije las semanas pasadas. Estamos como movimiento político en la mira de Estados Unidos y quienes intentan creo que hemos tenido alguna dificultad. Vamos a ver si podemos retomar el contacto con el hermano Evo Morales en este contacto que hacemos habitualmente a través del servicio de internet, el Zoom, que nos posibilita este diálogo en vivo y en directo desde Argentina. Con esta comunicación estamos intentando retomar, hemos tenido alguna dificultad, se ha paralizado el contacto. Vamos a ver si podemos retomar ese contacto, por favor. Tres temas de los cuales hemos estado ya conversando durante esta mañana. El hermano Evo nos ha hablado de los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y Pando, como muchas carreteras, proyectos principalmente de desarrollo han sido paralizados por este gobierno y que en estos tres departamentos en los que hacemos referencia están de aniversario, han quedado prácticamente sin festejar casi en absoluto nada. Carreteras paralizadas, proyectos como el de Urea, empresas paralizadas, y nos decía, por ejemplo, en el proyecto de Urea, cuando teníamos un costo el 2009 de 220 a 380 dólares, ahora el costo es de 480 a 540. Realmente Bolivia está perdiendo mucho dinero, si hablamos a partir de ello. Entonces hay situaciones muy complicadas en la economía, nos decía el hermano Evo Morales. Bolivia va a enfrentar una situación realmente complicada en materia económica. El tema de la economía está realmente preocupante. Vamos a ver si podemos volver a conectar. Estamos intentando. Vamos a ver si podemos retomar nuevamente el contacto. Sí, luego ya en esta última parte de la entrevista es muy importante tener las explicaciones y el diálogo con el hermano Evo Morales en relación a estos temas. El último tema con el que estamos en esta mañana tiene que ver con la proscripción. Vamos a intentar comunicarnos. Tiene que ver con este intento de proscripción. Estamos ya, nos indican, sí, estamos intentando ya podernos conectar nuevamente. Los temas que hemos abordado, reiteramos, el que acabamos de recibir información es un tema que está ya en los medios de comunicación, el que tiene que ver con estos casos de persecución y manipulación de la justicia en nuestro país. Todo
todo manipulado por un personaje de la policía. El policía que tiene que ver con varios casos, nos explicaba el hermano Evo Morales. Vamos a retomar ese contacto, hermano Evo. ¿Pasó algo? ¿Hemos tenido alguna dificultad? ¿Lo seguimos escuchando, por favor? Vamos a habilitar el micrófono, hermano presidente. Vamos a habilitar el micrófono, por favor. Muchas gracias. Ahora Estuvimos con el tema de esa proscripción a nuestro movimiento político. Decía, es un interés que tiene la derecha boliviana. Como decía, hay una presión interna y externa para proscribir el MAS, pero no hay argumentos legales. No hay argumentos jurídicos para acabar con el MAS. Ni por procedimiento a esta altura. Pero ¿qué yo siento? Están provocando para convulsionar el país. Me he pedido a todos mis hermanos del campo como también de la ciudad. Porque ayer ya me estaban llamando, ¿qué hacemos? ¿Huelga de hambre? ¿Marcha? ¿Qué hacemos? Yo dije, paciencia, compañeros. Por ahora, legalmente, las elecciones están garantizadas, pero también legalmente el MAS está garantizando su participación. La semana pasada me informaron algunos hermanos militares y policías, quieren trasladar Sanandita al Chapare. Y otros grupos de élite para provocando, causar bloqueo y hacerlos aparecer como intransigentes. Entonces, esa es parte de una provocación, es una agresión. Repito, legalmente no pueden y no van a poder. Pero ¿cómo convulsionar? Usar eso, justificar una suspensión de las elecciones. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿por qué tanto miedo al MAS? ¿No? Procesos de la lucha. Procesos a tantos candidatos, candidatas. Algunos están con orden de aprehensión. Seguro están calculando, y algunos de los planes que tienen de tener de los 10, 15, 20 dirigentes, y en defensa de los dirigentes que el pueblo que se convulsione, están buscando. Y solo quiero decir a mis compañeros dirigentes, no solamente políticos, también de los movimientos sociales, no podemos callar. Estamos con la verdad, estamos con la razón, estamos con el pueblo. Tenemos un proyecto político y también tenemos un programa de gobierno. Un programa de gobierno del pueblo. Esa es la profunda diferencia que tenemos. Repito nuevamente, compañero Ramiro, paciencia más paciencia, en base a la conciencia. Nuestra lucha, la lucha del movimiento social siempre ha sido pacíficas y fundamentalmente democráticas. Pero no solo eso, la comunidad internacional sigue acompañándonos. Por ejemplo, otro dato sale del New York Times, del periódico. O sea, nos tenemos otro tiempo para explicarle el periódico, pero en resumen, dice, la OEA usó datos incorrectos para acusar de fraude en Bolivia. La semana pasada informamos, congresistas norteamericanos están haciendo como una demanda al Congreso norteamericano para que se investigue a la OEA por este llamado fraude. Mucho más antes. Human Rights, que dice que son falsas las acusaciones de terrorismo a Evo y a todos procesados por terrorismo en Bolivia. Ojalá la fiscalía, ojalá jueces escuchen esos estudios internacionales sobre los distintos procesos. Denunciamos públicamente cómo es posible
cerca de las elecciones, candidatos del MAS sigan detenidos. Creo que se asustaron, hayan liberado a todos los candidatos que estaban detenidos ilegalmente, liberados, pero con arresto domiciliario. No tienen derecho a hacer campaña, pero por lo menos están en su casa. Y tantos candidatos procesados. Entonces, con procesos, con detenciones, con persecución, ¿cómo podemos pensar que son unas elecciones limpias? Unas elecciones sanas y transparentes. Pero pese a estas debilidades, tenemos la obligación de pacíficamente, democráticamente, prepararnos para el 18 de octubre. En mi experiencia del deportivo, cuando uno está puntero, todos son enemigos, hasta el árbitro. Yo siempre decía a mis jugadores, hay que ganar más al árbitro, no es que se trata de pegar, no amenazar al árbitro, hay que ganar más al árbitro. Yo sé que los árbitros no se van a parcializar, porque no hay argumentos jurídicos. Demandas sobrarán, demandas lloverán. No entiendo algunas salas constitucionales de algunos departamentos, pues obren ilegalmente por presión política, por decisión política. Seguro en el futuro van a ser investigados, porque cualquier fallo de la sala constitucional tiene que ser revisado por el Tribunal Constitucional. Y si el Tribunal Constitucional no dice que estaba equivocado de sesión de la sala constitucional de cualquier departamento, pues tienen procesos, ¿no? Procesos de oficio, yo diría, no se trata de alguien procese, así, para que se pueda orden, diremos también en la justicia boliviana, de algunos, repito nuevamente, quienes han sido detenidos, amenazados, amedrentados, jueces, fiscales, también las salas constitucionales, ¿no? Respetamos, saludamos, honra su profesión, valora su formación académica, su abogacía, respetamos. Como siempre hay algunos errores, algunos malos, tanto así como también en el movimiento campesino indígena originario, no todos somos iguales, pero acá se trata de estar por la justicia si hablamos de esta clase de problemas que se presentan con el MAS y PCP. Compañeras, compañeros, quieren desmoralizarnos, quieren desorganizarnos, nos están provocando para que reaccionemos, no entremos al juego de la derecha. Mientras esté garantizadas las elecciones, con fuerza, como están haciendo, mi respeto, mi admiración, todos los actos, pequeños y medianos, debates permanentes, dirigentes de comunidades campesinas, de distritos, de las ciudades, alcaldes, alcaldesas, nos hemos reunido con algunas asambleístas departamentales, todos manos a la obra, por la patria, por nuestro proceso de cambio, que demostró es posible levantar a nuestra querida Bolivia. Eso, compañero Ramiro, muchas gracias nuevamente por esta entrevista. Lamento mucho el corte de internet. A veces siempre se presentan esta clase de problemas cuando tenemos esta clase de charlas. Muchas gracias, amigo. Si hay alguna pregunta más para terminar esta entrevista. Sí, solo preguntarle, mire, presidente, nos llaman permanentemente Potosí, por ejemplo, nos dicen, por favor, ¿qué vamos a hacer? Nos están agrediendo, nos apalean, de Montero igual, las llamadas a la radio, ayúdennos. Nosotros publicamos, desde luego, pero estas situaciones de humillación, alguna gente dice, caray, ya esto hemos llegado, ¿qué hacer? Y su mensaje llega muy bien, hermano presidente, no entrar en este juego de la derecha, que nos parece humildemente muy buen apego, digamos, de nuestra gente a lo que es en estas campañas, pero al mismo tiempo, creo que lo decía también, hermano presidente, al mismo tiempo
ningún partido político hace lo que está sucediendo con el MAS. Donde va el MAS, gran cantidad de gente, nuestros candidatos, Lucho Arce, David, concentrando enormes cantidades de gente, nuestros hermanos, por ejemplo, Andrónico, Leonardo, que también hacen increíbles concentraciones, y la gente, y algún comentarista por ahí decía, es que el MAS tiene gente que realmente quiere a su organización política digamos, a diferencia de lo que son los otros partidos que no tienen base social como lo que tiene el MAS. No sé si algún comentario de esto otro, ¿no? Que es muy grato ver a tantísima gente movilizándose en este momento de campaña, hermano presidente. Lo que se ve en los medios de comunicación, en redes, es donde está el compañero
Autorícennos para bajar la señal. Cada semana, a veces cada día, se suman más medios de comunicación también a bajar porque la gente lo quiere, pues, hermano Evo, quiere escucharlo. La gente cada vez que habla de Evo se pone a llorar, sigue habiendo ese fenómeno, tanto cariño que ha logrado hermano Evo, que para nosotros simplemente es algo sumamente importante y una obligación para nuestros oyentes tenerlo a usted aquí con nosotros conversando. Muchas gracias, hermano presidente Evo, hasta el próximo domingo entonces. Muy amable, hermano presidente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Oyentes amigos, señoras y señores, hemos conversado con el hermano Evo Morales y reitero, el próximo domingo estaremos también conversando. Vamos a recibir sus llamaditas telefónicas después de nuestra pausa musical nuevamente y publicitaria, llamadas a través del WhatsApp y llamadas a través del teléfono. Entonces, por favor, como siempre, su participación será importante. Ahora les toca a ustedes opinar de lo que hemos... Hasta este momento, Radio Causachuncoca presentó Gracias, hasta el próximo Evo Pueblo, líder de los humildes. Por la radio cuna de la Revolución Democrática y Cultural. Y un saludo a la amable audiencia de Causachuncoca desde Argentina.